Hola, nos volvemos a encontrar, esta vez en el último trabajo práctico de la unidad número 2, que es el trabajo práctico número 6, donde vamos a ver el rol del Estado en salud, es decir, cuáles son las acciones del Estado y las responsabilidades del mismo en el tema de la salud de la población. Los temas que vamos a desarrollar en este teórico, primero es la salud, si es un derecho o una mercancía, muy brevemente porque después tenemos un trabajo práctico específicamente de este tema. Luego el sistema de salud, también muy brevemente porque lo vamos a ver más adelante con muchísimo detalle, para adentrarnos sí después en la autoridad sanitaria y su función, que es la función de rectoría. Para finalizar con una descripción de los instrumentos que tiene el Estado para llevar adelante todas sus ideas y su plan de gobierno para llevarlo adelante, que son las políticas públicas y en específico vamos a ver nosotros las políticas de salud. Finalmente, plan, programa y proyecto es la forma de llevar a la realidad todas las ideas que uno tiene como políticas. Entonces comenzamos con el primer tema, que es la salud, si es un derecho o es una mercancía. Básicamente hay dos formas de ver la salud, sobre todo en América Latina, donde hay una confrontación entre dos modelos muy diferentes de concepción de la salud. Por un lado están los grupos, personas, pensadores que conciben la salud como un bien individual, es decir, que es resuelto por el mercado. ¿Esto qué quiere decir? Que los que tienen acceso y tienen dinero pueden acceder a una buena salud y los que no, porque son más pobres, son ayudados o socorridos por el Estado. Pero plantean un tipo de medicina para la gente que puede acceder y otro estatal para los pobres. Eso es pensar la salud como un bien de mercado, como un bien individual, es eso. Accede el que tiene dinero. Y la otra forma de ver la salud es verla como un derecho humano. Ahora vamos a explicar un poquito más la salud como derecho humano. Pero esto es muy importante, definir si uno la ve como un bien de mercado o como un derecho humano, porque eso determina cómo van a ser los modelos de gestión, los modelos de atención y los modelos de financiamiento en cada país. Nosotros como país pensamos, sostenemos, y así lo dice nuestra Constitución, que la salud es un derecho. Y la salud, efectivamente, es un derecho humano. Entonces, en Argentina, porque lo dice la Constitución, los pactos preexistentes a la Constitución, las constituciones provinciales, la salud es tomada como un derecho humano. ¿Qué quiere decir o qué implica que la salud sea un derecho humano? Primero, tenemos que ver qué son los derechos humanos. Son garantías jurídicas universales que protegen a todos los individuos contra las acciones que interfieran sus libertades fundamentales y la dignidad humana, sin distinción ni de nacionalidad, ni de residencia, ni sexo, ni origen nacional, ni etnia, ni color, ni religión, ni nada, de nada, de nada. Es decir, traducido, son derechos que tenemos todas las personas por haber nacido en este mundo. Derechos que nos garantizan nuestra libertad y que nos garantizan nuestra dignidad. La salud es uno de esos derechos. Pero, como todo derecho humano, tiene una cuestión un poco extraña. ¿Quién es responsable de garantizar cualquier derecho humano de todos los que existen? El Estado. El Estado es quien tiene que garantizar que los derechos humanos sean realidad. Bien, el único que puede violar los derechos humanos y no respetarlos es el Estado. Bueno, los derechos humanos tienen esa característica, esa cualidad. Todo esto lo vamos a ver con mucho más detalle, ya les digo, más adelante. Entonces, si la salud es un derecho humano para nuestra Argentina y el Estado es el responsable de hacer realidad ese derecho humano,
Entonces, el principal responsable respecto de la salud de la población es el Estado. El Estado, entonces, es la institución social fundamental encargada de que podamos acceder a la salud y que logremos la mayor salud posible cada uno de nosotros. No significa esto que todo el resto de las instituciones sociales, públicas o privadas, tengan que estar afuera de esta responsabilidad. Para nada significa eliminar la responsabilidad de los privados, por ejemplo, sino que significa que el Estado tiene que coordinar y tiene que actuar en forma conjunta con el resto de los elementos que conforman nuestra sociedad. Y así pasamos al segundo tema, que es el sistema de salud. Entonces, ¿cuáles son todos esos elementos de nuestra sociedad que tienen que ver con el sistema de salud? Bueno, son todas aquellas organizaciones que tienen que ver con mejorar nuestra salud. Ese es el sistema. Dentro del sistema de salud están los servicios de salud, pero son una parte de todo el sistema. Toda institución que tenga que ver con la prestación de salud es parte de los servicios, pero el sistema de salud es mucho más grande que solo la atención en un hospital, en un consultorio, en una salita, sino que es mucho más grande. ¿Quiénes son todos esos actores que tienen que ver con el sistema de salud? Bueno, además de todos nosotros los ciudadanos, el Estado por supuesto, organizaciones de la sociedad civil que tienen que ver con todos los colegios profesionales de todas las profesiones que se les ocurra. Por ejemplo, acá en el Ministerio de Salud de la provincia hay registrada 12 colegios profesionales de diferentes ramas de la salud. Las asociaciones de pacientes, que hay muchos en los hospitales, por ejemplo, de padres de chicos con enfermedades cardíacas, de celíacos, bueno, son un montón de asociaciones que agrupan a los pacientes que comparten una misma enfermedad y que luchan por sus derechos y por lograr una mejor calidad de vida. Las obras sociales, que para nuestro país son organizaciones sin fines de lucro, que dependen de los gremios y sindicatos. Todas las instituciones privadas que tienen que ver con la salud, esto es clínicas, sanatorios, laboratorios, droguerías, farmacias con sus respectivos colegios, todos los profesionales que tienen que ver con la salud y por supuesto también todas las entidades educativas que forman recursos humanos, es decir, la Facultad de Ciencias Médicas, como formador de recursos humanos de salud, es parte del sistema de salud. Ustedes ya son parte del sistema de salud. Bien, y ahora vamos a pasar a la autoridad sanitaria. Vimos brevemente que la salud es un derecho entonces, y vimos brevemente que el sistema de salud incluye a todos. Esto es muy importante para lo que vamos a tener. Son conceptos importantes para lo que vamos a desarrollar a partir de ahora, pero ya les digo que vamos a ver los dos temas con mucho detalle más adelante. Si la salud es un derecho humano, quiere decir que está en clara responsabilidad del Estado. Pero el Estado es muy grande, entonces, ¿qué parte del Estado se tiene que ocupar del derecho a la salud específicamente? Esa parte del Estado se llama autoridad sanitaria. Entonces, la parte del Estado que cuida nuestra salud, la salud de toda la población, o sea, la salud como bien público, esa parte del Estado que la cuida es la autoridad sanitaria. Entonces, la autoridad sanitaria tiene que encargarse principalmente de proteger la salud de todos nosotros. Esto lo habrán visto muy claramente en la epidemia de COVID-19, como el Estado se ocupaba de cuidarnos, protegernos, de vacunarnos, bueno, estaba cumpliendo con su autoridad sanitaria. Por supuesto, el Estado es una potestad del Estado que es indelegable. Nadie puede hacerse cargo que no sea el Estado. El Estado no se puede desligar de ninguna manera de ningún derecho humano, entonces de la salud tampoco. Aquí tenemos la definición de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud de
qué es la autoridad sanitaria. La OMS tiene definiciones para todos, así que las vamos por supuesto, a conocer. Dice la OMS que las autoridades de salud se interpretan como el conjunto de organizaciones, entidades o actores del Estado responsables de velar por el bien público en materia de salud, que era lo que estábamos diciendo. Pero bueno, está claramente especificado en la definición de la Organización Mundial de la Salud que es el Estado el responsable de velar por la salud de la población. Y como la Organización Mundial de la Salud hace esta definición para los 198 países del mundo, aclara que son los Ministerios de Salud, la Autoridad Nacional de Salud o como se llame, los que tienen esa responsabilidad. En nuestro país tiene diferentes nombres de acuerdo al estamento estatal del que hablemos. Habrán notado ustedes que cuando van a votar, tienen que votar por un lado presidente o presidenta de la nación, por otro lado gobernador o gobernadora de la provincia y por otro lado intendente o intendenta de la localidad en la que votan. Eso es porque según la Constitución Nacional, la división administrativa del Estado argentino es esa: nación, provincia y municipios. Entonces la salud está dividida exactamente igual: nación, provincia y municipio. La máxima autoridad sanitaria de nuestro país, o Autoridad Sanitaria Nacional, es el Ministerio de Salud de la Nación y la ministra es la doctora Carla Bisotti. Les digo el nombre porque no siempre se llamó igual. Durante algunos periodos de la historia estuvo unido al Ministerio de Bienestar Social o Desarrollo Social, fue cambiando el nombre, y ahora están separados y solo es Ministerio de Salud de la Nación. A nivel provincial, y en nuestro país sobre todo porque las provincias son preexistentes a la nación, es decir, mantienen un grado de independencia, por eso somos un país federal, cada provincia tiene su autoridad sanitaria provincial. En el caso de la provincia de Buenos Aires, donde estamos nosotros, el ministro es el doctor Nicolás Kreplak y el nombre es Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Finalmente, en todas las provincias de nuestro país están divididas en municipios. En el caso de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, el nombre de las autoridades sanitarias locales, municipales, es Secretaría o Subsecretaría de Salud. Es exactamente igual el nombre, cambia, algunos le ponen subsecretaría y otros secretaría, pero es exactamente igual la función. Cargos que ocupa en La Plata el doctor Enrique Rifurcat, en Berisso Santiago Ramírez Borga y en Ensenada la doctora Mariana Esteves, que son los lugares de nuestra región. Invito a ustedes, a los que son de otras ciudades, a que nos cuenten cuál es la autoridad sanitaria municipal. Todas estas autoridades sanitarias tienen que ejercer la función de rectoría. ¿Y qué es el término rectoría? La Organización Mundial de la Salud, por supuesto, tiene una definición y dice que es la capacidad de liderazgo de las autoridades, de salud en este caso, para lograr una acción colectiva que ya sea cree, fortalezca o cambie las estructuras de gobernanza. Cuando decimos gobernanza, lo que estamos diciendo es también, o es un sinónimo de gobierno relacional, es la capacidad de articular al Estado con todas las otras instituciones de la salud en este caso. Es decir, que lo que es la rectoría es la capacidad de la autoridad sanitaria de decir vamos para allá y de lograr que todos los integrantes del sistema de salud acompañen en ese mismo camino. Es, por supuesto, una responsabilidad de la autoridad sanitaria. No se puede, como decíamos hoy, y lo repetimos en esta diapositiva, no se puede transferir a ninguna otra instancia social. Es verdad que a veces está compartida, es decir, que haya agua potable es responsabilidad no del Ministerio de Salud, pero sí tiene que actuar junto con el Ministerio de Infraestructura, por ejemplo, para
lograr que haya agua potable porque es una de las condiciones fundamentales para lograr la salud de la población. A veces tiene que trabajar con otros, pero no significa que está transfiriendo su responsabilidad. La está compartiendo por momentos en temas específicos, pero la responsabilidad es de la autoridad sanitaria. Y la rectoría no solo implica el liderazgo que tiene que tener la autoridad sanitaria para que todos los actores que veíamos hoy al principio acompañen en las políticas que define el gobierno para la salud, sino que además tiene que tener liderazgo, sobre todo en nuestro país, que es un país federal, tiene que tener un liderazgo con todos los niveles provinciales y municipales de salud. Creo que el claro ejemplo que podemos poner acá de país federal que tiene que lograr el consenso de todas las provincias para una política es la vacunación contra el COVID-19. No sé si ustedes recuerdan, pero era una vacuna que se discutió mucho porque era una vacuna aprobada de emergencia, según el protocolo de emergencia que tiene la Organización Mundial de la Salud, para este tipo de vacuna que no estaba absolutamente probada como se prueban las otras vacunas cuando no hay una epidemia, pero era una epidemia que urgía, que estaba produciendo muchas muertes y muchas lesiones. Entonces había que convencer a todas las provincias que se plegaran a la vacunación que había iniciado la Autoridad Sanitaria Nacional, la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti. Bueno, creo que es el claro ejemplo de el rol rector que tuvo que tener la Autoridad Sanitaria Nacional para desarrollar una política de salud que en este caso fue la vacunación. Pero ese rol rector que tiene la Autoridad Sanitaria Nacional no es para nada neutral. Piensen ustedes que la salud es una gran redistribuidora de recursos en una sociedad. Si el Estado se ocupa de darle a todas las personas el mismo nivel de salud, quiere decir que está distribuyendo recursos en forma igualitaria, que está distribuyendo recursos en forma solidaria, que eso es una de las muchas maneras que hay de combatir la pobreza. Y además, la Autoridad Sanitaria Nacional tiene que liderar todas las actividades que hay en salud, no solo con el resto de los estamentos del Estado, sino con toda la sociedad civil para convencer a todos de que hay que atacar las profundas inequidades sociales que existen en nuestro país, porque eso genera mala salud. Hay que reducir las desigualdades y garantizar el acceso igualitario y la cobertura universal para todos, todas y todes. Esa es una tarea que por supuesto no es para nada neutral, sino que está hablando de un concepto de salud como derecho. Y por supuesto, no todos piensan lo mismo, no todos los partidos políticos, no todos los grupos de poder piensan que la salud es un derecho. Específicamente, la Rectoría de la Autoridad Sanitaria en Salud implica 6 dimensiones, 6 cosas que tienen que hacer los ministerios de salud, digámoslo así, o que es responsabilidad casi exclusiva de los ministerios de salud. Y en nuestro país, de las secretarías de salud también, que son la armonización de la provisión, la vigilancia del aseguramiento, la regulación, la conducción, la modulación y las funciones esenciales de la salud pública que vimos en extenso en en el trabajo práctico pasado. Vamos a explicarlas uno a uno a las 6 funciones para que no se preste a confusión. Bueno, la primera y fundamental es la conducción sectorial, que es, como decíamos, orientar a todos los actores que tienen que ver con el sistema de salud y que nombrábamos al principio, por eso era importante conocerlos, a apoyar la política nacional que ha definido el gobierno nacional. Entonces los gobiernos nacionales definen una política
En el caso de salud, el encargado de conducir a todos los sectores hacia esos objetivos planteados por el Gobierno Nacional en salud es, sin dudas, la Autoridad Sanitaria de Salud, nacional, provincial o municipal. La regulación, que implica que tiene que actuar sobre todo el marco normativo legal de la salud. Es decir, que acá tiene que tener capacidad de articular sus acciones con el Poder Legislativo, que es el que se encarga del diseño del marco normativo de cualquier cosa, en este caso de salud. Con lo cual la regulación implica la legislación en salud por un lado y por otro lado el control, ser la autoridad que controla lo que esas leyes regulan. La tercera dimensión de la rectoría es la modulación del financiamiento. ¿Por qué? Porque los ministerios de salud tienen que ocuparse de garantizar que los dineros que en nuestro país vienen de varias fuentes garanticen el acceso equitativo de todas las personas al sistema de salud de diferentes maneras, pero tiene que ocuparse de cuidar y distribuir adecuadamente el dinero para que todos accedan y todos estén cubiertos. La cuarta es garantizar el aseguramiento. Garantizar que todas las personas puedan acceder a la salud. ¿A qué salud? Bueno, tiene que definir una canasta mínima o básica de prestaciones. Y por supuesto controlar a los que no están bajo su órbita, que son las obras sociales y las prepagas, que cumplan con esa canasta mínima. Garantizar el aseguramiento es asegurarle a todas las personas que accedan al mínimo de prestaciones de salud que requieren para estar sanos. Ese mínimo lo define, por supuesto, la autoridad sanitaria. Finalmente vamos a entrar en el desarrollo de las herramientas e instrumentos que tiene la autoridad sanitaria para llevar adelante las políticas y las ideas que tiene planteadas y que quiere cumplir para el sector salud y en general que tiene cualquier gobierno para cumplir con su plan de gobierno. Esos instrumentos son las políticas públicas. Una política pública es una directriz emanada del Estado, esto es, el Estado somos todos. No confundir, por favor, gobierno, que dura 4 años en nuestro país,
y que es transitorio, porque va cambiando cada 4 años, con Estado. El Estado somos todos y somos permanentes. Nosotros permanecemos como Estado más allá del color político que le toque gobernar durante un tiempo. Entonces, las políticas públicas son las directrices emanadas desde el Estado y que nos dicen cómo proceder respecto de un tema específico. Entonces, todos nosotros como colectivo decidimos que ante tal tema se procede de esta manera. ¿Qué implica eso? Que las políticas son taxativas, es decir, no admiten discusión. Ejemplo, todos estamos de acuerdo en que la política de vacunación la vacunación es obligatoria en nuestro país. Entonces, hay leyes, hay normas, hay decretos, hay un montón de cuestiones que hacen que esa política se cumpla y que todos estemos de acuerdo en que la vacunación es obligatoria y vacunamos a todos los niños. Y entonces todos estamos de acuerdo en que el Estado gaste en poner vacunatorios, en comprar vacunas, en capacitar a la gente para que sea vacunadora y en informarle a la gente que tiene que ir a vacunarse. Todos estamos de acuerdo en eso, por eso es taxativo. Nadie se pone a discutir eso. Bueno, puede haber alguna discusión en todo, por supuesto. El Estado, todos nosotros, somos los únicos competentes para legitimar cualquier política pública. No puede venir un privado, una empresa privada, a decir la política pública es esta. No, solo se puede legitimar desde el Estado. Y el objeto que tiene cualquier política pública son los asuntos de interés público. Los asuntos de interés privado no tienen ninguna razón de ser ni son pasibles de ser modificados por las políticas. Solo hablamos de cuestiones de interés público. Ahora bien, decíamos recién, si hay una política pública es porque hay un problema. Y ustedes saben que en un país hay muchos problemas. En cualquier país del mundo, aunque les parezca que solo en Argentina hay problemas, no, en todos los países del mundo hay muchísimos problemas. ¿Y por qué se elige un problema para solucionar y no otro? Bueno, hay que definir prioridades. Por ejemplo, en salud hay que definir prioridades. Y la forma de definir esas prioridades o de elegir qué problema hay que atacar primero o qué problema atacar y cuál no está basado en todas estas circunstancias que ustedes ven en la diapositiva. Primero la magnitud, a cuántas personas afecta. Cuando es un problema que afecta a pocas personas, probablemente no esté primero en la lista de problemas a solucionar. La gravedad, si es muy grave o no tan grave, porque puede ser que sea algo que afecte a muchas personas pero que no sea grave. Si es vulnerable, es decir, si se puede solucionar, eso es fundamental, porque si un problema no se puede solucionar, no es problema. El problema, por definición, tiene solución. Si es viable, o sea, si hay una posibilidad de solucionarlo, o en todo caso de mitigarlo, no hace falta que sea solución específicamente. Si es sinérgico, si hay otro evento que se pueda beneficiar con eso. Si la comunidad piensa también que es un problema de importancia que deba ser solucionado,
Y finalmente el costo, porque a veces solucionar un pequeño problema es muy costoso y no conviene, entonces conviene solucionar otro problema. Es decir, tenemos que elegir, y esta es una manera de elegir qué problema atacar primero. ¿No vamos a estar todos de acuerdo? No, por eso hay diferentes técnicas para priorizar problemas y definir dónde se interviene primero. Pero si tomamos el caso del COVID-19, por ejemplo, era de gran magnitud, afectó a millones de personas, era de una gravedad, digamos, hay una internación del 5% de los pacientes que se enferman, se internan en terapia y de esos el 2,5% se mueren, y en la gran cantidad de personas afectadas el número era muy grande. Era vulnerable, al principio era mitigable, es decir, nos aconsejaron la cuarentena porque en ese momento era la única forma de mitigarlo, no había forma de solucionarlo, digamos, como después sí fue con la vacuna. Por supuesto, era muy sinérgico con otros problemas porque si todos nos beneficiábamos de no contagiarnos y no morirnos, eso beneficia la economía del país, bueno, por ejemplo, y un montón de otras cosas. ¿La comunidad lo percibía como grave? Sí, sobre todo al principio lo percibíamos todos como algo muy grave que había que solucionarlo. Y el costo-efectividad, bueno, las vacunas en sí son bastante baratas para un estado para comprarlo, no así el hecho de encerrarnos la cuarentena afecta, baja casi un 1% el PBI de un país cuando está en cuarentena, con lo cual nos resultó bastante costoso, pero había que enfrentarlo igual. Pero todas esas cuestiones se priorizaron y decidió la Argentina atacar el problema con una cuarentena y después con la vacuna. ¿Eso pasó en todos lados? No, en Brasil no pasó eso, en Estados Unidos no pasó eso y tomaron otras decisiones. ¿Se entiende? Y tomaron otras decisiones y otras políticas. Por eso es que es complejo de abordar el tema de políticas, de decidir cuál sí y cuál no. Luego de definir cuál problema es más importante o más factible de abordar o más posible de solucionar, hay que introducir ese tema en la agenda. La agenda se llama a todos los problemas que tenga una sociedad en un determinado momento y que le importan a la sociedad y que les parece que son los fundamentales de solucionar, que a veces coincide y a veces no con la agenda de gobierno, que son todos los problemas que un gobierno considera prioritarios para solucionar durante el periodo en el que va a administrar el Estado y que tienen que ver con las decisiones que toma como gobierno. A veces coinciden y a veces no. Ustedes habrán escuchado un montón de veces que se hace una encuesta y le preguntan a la gente, todo el tiempo se hace esa encuesta, le preguntan a la gente cuál es el problema que le parece más importante en este momento y la gente dice, en este momento seguro a todos nos importa más que nada la economía, estamos todos complicados, nos importa la seguridad, nos importa la guerra en Ucrania, por ejemplo. Y seguramente la salud en este momento no fue una preocupación como debe haber sido hace un año y medio atrás. Todo el tiempo se le está preguntando a la gente cuáles son sus preocupaciones, porque eso es una información muy rica para los gobiernos para que empiece a coincidir la agenda de los gobiernos con la agenda de lo que la gente considera más importante. Ahora, ¿eso es siempre así, digamos, despojado de intereses? No, porque hay muchos canales por los cuales, canales digo de información que la gente recibe, que lo influyen y puede ser que la gente se vea muy influida, la sociedad, por algún grupo de poder que le dice que el problema más importante es el que ellos necesitan solucionar. Ejemplo, el campo. Muchas veces el campo decía que el problema más importante era eso, tenía un montón de voces que lo repetían y mucha gente pensaba que el problema más importante que tenía el país en ese momento era el problema del campo. Y en realidad el problema del campo le soluciona la vida a, no sé, 1000, 10.000 productores, pero no al resto del país. Pero tienen tanto poder
que logran que se meta en la agenda casi como primero o segundo problema a solucionar. Es decir, la agenda está influida por los grupos de poder. Ese es el concepto que nos tiene que quedar. Para hacer una política pública hay diferentes momentos. Entonces dijimos, hay que poner el problema en agenda sistémica y o del gobierno. Bueno, después definir el problema, formularlo al problema, porque por definición un problema tiene solución. Después definir cuáles son las soluciones que le vamos a dar a ese problema, y acá también implica otra decisión, porque cuando definimos que un problema se soluciona de esta manera, estamos dejando de lado todas las otras posibilidades de solucionarlo. Implementar esas ideas, evaluarlo y volver a empezar el círculo. Esos son los momentos o las etapas que tiene la construcción de una política pública. Son unas políticas específicas que tienen que ver con la salud de la población. Todas las políticas de salud se toman siempre en un universo de dos variables, que son los recursos, que son siempre escasos, y las necesidades, que son infinitas. Siempre estamos en esa dicotomía. ¿Cuánto puede pedir la población en salud? No hay límite. ¿Cuánto le podemos dar? Siempre nos vamos a quedar cortos porque nunca los recursos van a alcanzar para necesidades infinitas. Pero sí tenemos que tener valores con los cuales trabajar para definir qué problema es más importante que otro y qué problema definir como importante. Siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos que lograr equidad, es decir, darle a cada uno lo que necesita, eso es la equidad, que tenemos que ser eficientes, es decir, no gastar más de lo que se debe gastar. No estamos hablando de ahorrar, estamos hablando de gastar bien para poder esa plata gastar en muchas cosas. Hablamos de la solidaridad, de la universalidad del sistema de salud, es decir, que atendemos a todos, a todas y a todes los habitantes de nuestro país, porque así lo dice la Constitución. Cualquier persona que necesite se atiende, no importa si es residente, si es nativo, si es un turista o si una persona que vino a trabajar y no tiene documentos. Se atienden todos. Bueno, esos valores y otros cuantos siempre tienen que estar presentes cuando definimos las políticas de salud de nuestro país. En la práctica, en hechos concretos, es garantizar el derecho a salud, eso que estábamos hablando, que la salud es un derecho humano, entonces es para todos, todas y todes, que queremos tener a la gente sana y que queremos que todos puedan acceder a la salud que necesitan. Repito, no queremos igualdad para todos los mismos, sino todo el mundo lo que necesita, que es equidad, que es mucho más profundo que la igualdad. Siempre tienen que ser esos los objetivos que se plantean con las políticas. ¿Y qué tipos de políticas de salud tenemos? Bueno, tenemos políticas sistémicas que tienen que ver cuando afectan a todas las personas y afectan a todo el sistema, y que tienen que ver básicamente con la cobertura universal y con la accesibilidad universal. Hay políticas de salud pública que tienen que ver con intervenciones sobre la salud de la gente, por ejemplo, lo que hablábamos hoy, la vacunación. Y finalmente hay políticas que tienen que ver con otros sectores, que es cuando salud tiene que articular con otros sectores del Estado para, por ejemplo, mejorar los caminos y evitar que la gente se accidente y se muera o se enferme gravemente. Tiene que ver con la producción de agua potable, con la producción de cloacas, con todas las cuestiones que son extras a la salud, pero que hacen a la salud de la gente. Entonces las políticas se llevan adelante a través de tres herramientas que son los planes, los programas y los proyectos que ustedes tienen acá en este cuadro y en las tres diapositivas siguientes, que la pueden leer con detenimiento.
básicamente los planes tienen que ver con proyectos, con proyectos grandes, con proyectos que tienen que ver con el gobierno en general, que son las líneas de trabajo que va a desarrollar el gobierno durante los 4 años que le toque gobernar. A veces los planes también pueden ser de algún ministerio. Hace muy pocos años atrás existía el Plan Federal de Salud, por ejemplo, un plan muy ambicioso, que era lograr salud para todos, todas y todes. Los programas son mucho más acotados. En general, en tiempo y en espacio, son bastante más acotados. A veces son solo sectoriales, a veces intersectoriales. Por ejemplo, el programa Sumar, que tiene que ver con salud, pero también tiene que ver con la escolaridad. Tiene que ver con la salud porque para que acceder al plan necesitas que el niño esté vacunado, y a la vez tiene que ver con la escolaridad porque necesitas también que esté escolarizado. En ese caso son intersectoriales, pero son más acotados. Y los proyectos son partes de los programas. Sí, son mucho más cortos, mucho más pequeños, y tienen que ver con un sector. Tienen que ver con la parte concreta y práctica de llevar adelante una política en un territorio determinado. Programa, que decíamos, que es mucho más acotado que el plan, y finalmente proyecto, que es aún más sectorial y acotado. Pero bueno, invito a leer la última parte de la bibliografía que tenemos a disposición de ustedes. Bueno, les agradezco mucho la atención dispensada. Fue un poco largo este teórico, pero espero que haya sido claro y que los conceptos fundamentales hayan estado bien claros para ustedes. Mucha suerte y nos vemos la próxima.